servidores sociales se encuentran en las instalaciones de la ciudadanía que lo observa todos los medios digitales. Señor secretario, por favor, constate por reglamentar. Señor presidente, señores vocales, señor vocal, las áreas técnicas presentes, buenas tardes ya. Me permito, con su anuencia, señor presidente, a constatar el quórum. Vocal Merck Benavides de Narcaza. Presente. Presente. Vocal Solanda Gómez Pelal. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Presente. Presente. Señor presidente, con 4 vocales nos encontramos en quórum para dar por instaladas. A tratarse de una sesión extraordinaria, señor secretario. Procedemos con el primer punto. Señor presidente, antes de iniciar la sesión, quisiera poner en conocimiento algunas dudas que me asaltan y, bueno, al final diré lo que realmente necesito. Este punto, precisamente, y los siguientes también, pero más es de vital importancia. Es muy importante. Doctora, permítame solo un momento. Sí. Siendo las 12:58, se instala la presente sesión. Tiene la palabra, discúlpeme. Gracias. Le decía que especialmente este punto es de trascendental importancia por cuanto tiene incluso algunas repercusiones a más de lo sencillo que parece. Me hubiera gustado que se la haga en una sesión ordinaria para tener el tiempo suficiente de revisar la documentación. Traté hoy de revisar a toda velocidad, pero son más de 2,000 hojas que se tiene que revisar y realmente no pude hacerlo. Considero además de que, siendo el tema que se va a tratar, en realidad necesitamos mesas de trabajo de técnicos, pero con la presencia de los vocales para saber exactamente qué es lo que se está tratando y que seamos los vocales los que fijemos día y hora para la sesión después de tener ya un conocimiento a profundidad de este tema. Sí, hemos recibido el informe correspondiente de talento humano, pero le digo sinceramente, es un informe un tantito débil, si es que quiero decirle, porque más es una relación de hechos, más que un criterio ya formal. La Dirección General también recibe la documentación que manda talento humano y, bueno, solamente hay 2 argumentos, se basa en 2 normas legales, pero lo único que hace es trasladarnos, no hay un criterio en el que los vocales podamos afirmarnos para tomar una decisión. Y por último, el informe jurídico tal vez no llegó a mis manos, pero yo no lo tengo. ¿Cuál es mi preocupación? Es que realmente deberíamos trabajar para que se reinicie el concurso. Esto es lo que tenemos que hacer, pero siguiendo los caminos legales y con la suficiente claridad, con la suficiente oportunidad para que todos tengamos conocimiento de todas las cosas que están pasando, porque no son cosas muy sencillas. Entonces, ¿qué es lo que yo le pediría, señor presidente y señores vocales? Que este tema se trate en la próxima sesión, con una sesión ordinaria, pero previa a la realización de reuniones de trabajo con técnicos y con la presencia, ahora sí, obligatoria de los vocales. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora. Solamente le agradezco mucho la intervención. Sin embargo, le quiero aclarar que en el punto 1 nos encontramos en este momento. Por ello solicito que el señor secretario dé lectura al punto número 1. Señor presidente, 1, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar al Pleno de este Consejo que no ha sido ingresada documentación formal para ser conocida en este Pleno. Gracias, señor secretario. Por favor, de continuidad al segundo punto, al siguiente punto. Dirección General, 2, Dirección Nacional de Talento Humano. 2.1, conocimiento del informe respecto de los casos planteados por la postulante Benítez Chiriboga Maite
Lucía, dentro de la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En la sala se encuentran presentes la Dirección Nacional de Talento Humano y la Dirección General previstas para intervenir en este punto. Gracias, Si me permite doctora. la aclaración, me refería yo a este Sí. punto y perdón a la ciudadanía también, fue precoz el asunto y les ruego me disculpen. Me refiero a este punto. Sí. Todo lo que dije es en este punto. Gracias. Gracias, doctora. En este caso, como usted puede observar, de la lectura del orden del día, se encuentra claramente que solamente es conocimiento más no conocimiento y resolución. En virtud de aquello, en este momento daremos paso a que las áreas técnicas puedan realizar la exposición del presente informe para luego tomar la decisión que corresponda. Por favor, tiene la palabra en este momento la Dirección de Talento Humano. Director general, tal vez antes. El señor director general. Claro, sí, la palabra tiene en la Dirección de Talento Humano, si es que va a hacer uso o si es que va a delegar el uso de la palabra. Ya, muchas gracias, señor presidente. Señoras vocales, señor vocal, buenas tardes. Hemos realizado un informe respecto al caso planteado por la postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía dentro de la fase de méritos del concurso público de oposición, méritos de impugnación y control para la selección de designación de los jueces. Presidente, yo tengo un dato que quisiera ver que antes de que se lean los informes revisemos. Alguien me dice antes de que yo llegue acá que hay una acción de protección presentada. El informe se trata de la doctora Maite Benítez, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Hay una acción de protección, me dicen en este caso. ¿Sería tan amable a través de la dirección jurídica de que se nos confirme? Sí, solamente quisiera que continuemos con el orden del día. He dado la palabra a las áreas técnicas y posteriormente, al momento que las áreas técnicas desarrollen, podemos tomar la palabra. Por favor, tiene la palabra el área técnica. Gracias, señor presidente. Revisado el trámite externo número CJ-X-2024-15-389 citado en los antecedentes del presente documento, se identificó que el documento anexo a la comunicación del 16 de septiembre del 2024 corresponde a un escrito del 8 de julio del 2024 suscrito por la postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía. En respuesta al oficio número CJDG-2024-1091 el cual fue remitido mediante correo electrónico a la Dirección General al dominio direcciongeneral@funcionjudicial.gov.es, lo que se evidencia en el anexo denominado correo contestación oficio CJ-2024-1091-OF Maite Benítez dentro del trámite externo CJ-XT 2024-15-389. Ya, en este sentido, para aclarar ciertos puntos, voy a dar la palabra a la jefe departamental de concursos, quien ha hecho un análisis sobre la postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía. Palabra, por favor. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos los vocales, autoridades presentes. Respecto a la cita de argumentación expuesta por la postulante Benítez Chiriboga, se tiene que respecto a su argumentación plantea ser recibida en primer momento por el Pleno del Consejo de la Judicatura a fin de presentar evidencias de errores e inconsistencias en las calificaciones de los postulantes en la fase de mérito del concurso para jueces de la Corte Nacional. Así también indica que en el caso de considerar que el concurso no pueda declararse nulo, solicita se establezcan las medidas necesarias que corrijan estos errores, que asume son de buena fe, pero que perjudican a muchos postulantes y en sí mismo que al mismo concurso, pues no se puede continuar con un proceso que tiene graves vicios. En los casos de postulación a las distintas salas se presentan casos similares que los ya evidenciados, por lo que debería considerarse la opción de una revisión íntegra de las carpetas de los postulantes a fin de evitar discrecionalidad que beneficien a unos en perjuicio de otros. Esto es lo que indica la postulante. A continuación, en virtud de lo señalado y posteriormente a la disposición de la Dirección General, la cual solicita se emita un informe técnico pormenorizado de los casos expuestos por la postulante Benítez Chiriboga, la Dirección Nacional de Talento Humano procedió a realizar una revisión íntegra de los casos, dentro de la cual se evidenció
que la Comisión de Calificación de Méritos, específicamente en especialidad contencioso tributaria, inobservó los artículos 50 y 51 del reglamento de la Resolución 064-2024, referente a las reglas para la puntuación de méritos y parámetros de puntajes adicionales, específicamente en la experiencia profesional y capacitación impartida, para lo cual la Dirección Nacional de Talento Humano envió a la Dirección General el informe técnico que contiene los casos, normativa y análisis requeridos, con la finalidad de que la misma proceda a poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura y emita en las disposiciones que correspondan sobre los aspectos que no se encuentran determinados en la normativa del concurso al ser una fase ya precluida. A continuación, si me permite, señor presidente, hacer una presentación sobre el cuadro Continúe. y los casos expuestos. Secretaría tiene la presentación. No, yo. Gracias. Una puntualización. Dice que la fase está precluida. ¿Nos podrían explicar sobre eso, por favor? La ¿O en qué fase- página está del informe para chequearlo? Porque está precluido. La fase de méritos se llama. Está precluida. Y vamos a revisar méritos. Ujú. Es que yo considero inoficioso aquello. Bueno, nosotros Ajá. tenemos que dar conocimiento al documento que ha ingresado, por eso estamos haciendo la exposición del presente Digo documento. esto porque si precluye una fase, ¿por qué nosotros vamos a conocer cuestiones de... Sí, de- precisamente. En los casos que me menciona el reglamento sobre la denuncia de la postulante son casos no previstos, sobre casos frases precluidas, por eso corresponde ahora al Pleno dar conocimiento y atender el punto, en razón de que ni el DG ni Talento Humano tienen estos, podría tener el análisis correspondiente para nosotros responder a la postulante directamente. Sí, por favor, continúe, por favor. Se encuentra proyectado, señor presidente, señores vocales. Ya. Dentro del cuadro descriptivo tenemos el reporte de posibles inconsistencias en la validación, calificación y recalificación de la fase de méritos. Dentro de estos tenemos a 3 postulantes, los cuales han evidenciado varias inconsistencias. El primer caso es del postulante Lucas Baque Stalin Javier, quien es postulante del contencioso tributario. La denunciante expone el caso y dice: la postulante indica que presenta 2 evaluaciones de docencia sin que conste la materia sobre la cual dicta clases y ha sido evaluada. El componente donde cargó la documentación se refiere a la experiencia profesional de acuerdo a la especialidad a la que postuló a partir del 11º año de la obtención del título. Este puntaje tiene un total de 24 puntos dentro del componente. La categoría del componente tiene la evaluación por docencia igual o superior a 80 puntos sobre 100 certificados por el respectivo centro de educación superior. Máximo 12 documentos y 2 puntos por cada documento. El detalle de los documentos presentados por el postulante dice que cargó 12 certificados de la Universidad Laica Eloy Alfaro sin el detalle de la materia que dicta. La valoración del comité de expertos da válido y pertinente. La calificación que le correspondería, según el reglamento, la resolución 064-2024 es 0. El puntaje comisión de calificación le otorga 2 puntos por cada certificado, obteniendo un total de 24 puntos. Dentro de las observaciones tenemos que el artículo 50 señala que los méritos serán calificados de acuerdo a la especialidad a la que postuló. El título de la tabla señala que serán calificados a partir del 11º año y la obtención del título de abogado. En total, como alerta, fueron los 24 puntos que obtuvo este postulante. En el segundo caso, la denunciante indica que respecto de las publicaciones realizadas, que ninguna publicación tiene relación con la materia a la que postula, sin embargo, se le asignan 2 puntos sobre 2 puntos. Publicaciones realizadas en Derecho o Ciencias Jurídicas en la materia a la que postulan, generarlas hasta 2 puntos dentro de la componente que cargó la documentación. Ya presenta 2
dos documentos, una de obras jurídicas de autoría y coautoría en la materia a la que postula y el otro es artículos sobre autoría y coautoría de publicaciones, revistas indexadas y especialidades en la materia a la que postuló, la cual se acreditan 50 puntos por cada artículo, un máximo hasta de 2 documentos. En el primer punto tenemos que las obras jurídicas presentan un leccionario de Derecho Fundamental y Criminología. En el segundo dice que presenta un estudio comparativo entre los sistemas notariales latinos, español y su influencia en el notariado ecuatoriano. La valoración del comité de expertos no le da una valoración y pertinencia. En la calificación de la resolución debería tener 0 puntos. Sin embargo, el puntaje de la comisión de calificación le da 0.50 por cada documento, obteniendo un total de 2 puntos. Como observaciones, se dice que son obras jurídicas de autoría y coautoría, las cuales deben ser en la materia a la que postula o generales de acuerdo a la tabla de publicaciones realizadas en el artículo 50. En el siguiente dice que los artículos jurídicos de autoría y coautoría publicados en revistas indexadas especializadas en la materia a la que postula deben ser en materia a la que postula o generales de acuerdo a la tabla de publicaciones. Como se evidencia que son 2 documentos sobre materias notariales. No tienen nada que ver con la materia contencioso tributario. Tercer punto sobre este postulante, la denunciante indica que respecto a la capacitación impartida de acuerdo a la especialidad que postuló en materias generales debidamente otorgados por una universidad, el postulante no presenta ningún certificado en relación a la materia del derecho tributario, sin embargo tiene una calificación de 3 puntos sobre 3 puntos. El componente donde cargó la documentación dice que es una capacitación impartida de acuerdo a la especialidad a la que postuló y en materias generales. El documento presentado por el postulante es haber impartido cursos y seminarios y demás capacitaciones. Tiene 3 documentos, una ponencia a los principios notariales como aporte a la justicia preventiva y seguridad jurídica, ponencia de orígenes dogmáticos del derecho notarial ecuatoriano y ponencia fundamental ético y deontológico del derecho notarial ecuatoriano. La valoración del comité de expertos le da una valoración, la cual de acuerdo al reglamento debería tener 0 puntos, sin embargo la puntuación de la comisión de calificación le da 1 punto en la ponencia de principios notariales y 1 punto sobre ponencia de fundamentos éticos deontológicos del derecho notarial ecuatoriano, obteniendo un total de 2 puntos sobre 3. Sin embargo, la observación dice que la capacitación impartida debe ser en la especialidad a la que postuló en materias generales, conforme al artículo 50 de capacitación impartida. Dentro del artículo 50 igual establece que las materias generales no interviene notarial, derecho notarial. Segunda postulante es Salgado Levi Claudia Elena, igual postulante de la materia contencioso tributario. El caso expuesto por la denunciante dice que respecto al ítem ejercicio profesional en el sector público presenta varias acciones de nulidad de los laudos arbitrales, acciones extraordinarios de protección en relación a resoluciones negando la nulidad de los laudos arbitrales, una pasantía en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una solicitud de revocatoria al CIAM y un certificado de asistencia a un curso sobre la mujer en 1994 y un certificado de trabajo en la Procuraduría General del Estado. Ninguno de los documentos presentados tiene relación con la materia contencioso tributaria, sin embargo, han sido calificados 24 puntos sobre 24. El componente donde cargó la documentación es de experiencia profesional de acuerdo a la especialidad a la que postuló a partir del 11º año de obtención del título. La categoría del componente es haber sido reconocida como patrocinadora en libre ejercicio. Demandas en contestación a demandas, alegatos, recursos extraordinarios de casación y o revisión, máximo hasta 6 documentos, 4 puntos por cada uno. En estos documentos, la comisión de expertos no le da la valoración ni pertinencia a estos documentos, sin embargo, el puntaje lo obtiene con la comisión de calificación que le otorga 0.70 en el primer documento, que es un escrito de revocatoria sobre solicitud de revisión de un juicio arbitral indicando por Conecel en contra de un Arcotel que no especifica la materia. De la revisión que se ha hecho corresponde a materia civil. Segundo, un laudo versión final de acción de nulidad del laudo arbitral en el proceso
arbitral planteado por CONECEL en contra de Arcotel. Igual no especifica la materia, sin embargo, de la revisión del documento corresponde a materia civil. Juicio de nulidad, un laudo arbitral propuesto en la Procuraduría en contra del laudo dictado el 21 de marzo del 2019 en el proceso 006, indicando por Ortecel en contra de Arcotel, y de la revisión del SACE corresponde a materia civil. Le dan 2.80 sobre 24. Siguiente, la demanda de una presentación de una acción extraordinaria de protección dentro del proceso, nulidad del laudo arbitral, y la revisión de SACE corresponde a materia civil. Le dan 3 puntos. Una demanda presentación de una acción extraordinaria de protección en materia constitucional dentro del proceso de nulidad del laudo arbitral. De acuerdo a la revisión de SACE, es en materia civil, que le dan 3 puntos. Y una demanda de nulidad del laudo arbitral, presentación de una acción extraordinaria de protección constitucional dentro de un proceso de nulidad del laudo arbitral correspondiendo a la materia civil. Igual le otorgan 3 puntos. De acuerdo, no solicita recalificación y el puntaje de recalificación tampoco lo obtiene. Sin embargo, en el componente le otorgan 16.10 sobre 24 puntos. De la observación se desprende que no corresponde a la materia contencioso tributaria. Todas son materia civil. En el último componente de esta, la denunciante indica que respecto a la documentación presentada en capacitación impartida, no presenta ningún certificado debidamente otorgado por una universidad y tampoco en relación con la materia a derecho tributario. Sin embargo, tiene una calificación de 1 punto sobre 3. Anteriormente tenemos igual experiencia profesional, la cual ella acredita un certificado de laboral de la Procuraduría General del Estado como abogada patrocinadora desde el 2003 al 2019 y un certificado de laboral en la Procuraduría General del Estado como directora nacional de Asuntos Internacionales de Arbitraje desde el agosto del 2008 a febrero del 2023. Dentro de la observación se encuentra que se le ha dado aquí 8 puntos, sin embargo, la valoración del Comité de Expertos tiene que sí le ha dado. La Comisión de Calificación le da 8 puntos sobre 12 puntos. No solicita recalificación, obteniendo un total de 8 puntos. Y dentro de la observación se indica que el calificador indicó que el periodo a considerarse es a partir del 1 de agosto del 2018 hasta el 17 de febrero del 2003, conforme al certificado emitido por el Departamento de Talento Humano de la Procuraduría General del Estado, emitido el 11 de octubre de 2023, dando así cumplimiento al establecido en la resolución número 64. Sin embargo, es pertinente la experiencia profesional a partir del 11º año de la obtención del título de tercer nivel. El último documento, que es un certificado de capacitación impartida en seminarios y demás capacitaciones, se acreditará 1 punto. El certificado corresponde a una... corresponde a un certificado como ponente en la práctica arbitral en un mundo cambiante, otorgado por la Biblioteca de Arbitraje Estudio Marco Castillo Freire, en donde la valoración del Comité de Expertos no le da la valoración. De acuerdo al reglamento, la resolución debería obtener 0 puntos, sin embargo, el puntaje de la Comisión de Calificación otorga 1 punto sobre 3. Dentro de la observación, se realiza que el certificado fue otorgado por un estudio jurídico y no por una universidad, tal como determina la norma establecida del reglamento. Tercer postulante, Moreno Subía Camila, contencioso tributario. La denunciante dice que presenta 8 certificados de docencia. Uno de ellos tiene una calificación menor a 80, que es el requisito para una evaluación válida. 2 certificados que presenta respecto a una evaluación de 88.39 y con una evaluación de 92.89. Al parecer, su calificación sobre docencia sería 10 sobre 24. En relación al libre ejercicio, la profesional presenta escritos a la mayoría de los casos suscritos con otros abogados y en relación a las acciones de protección que no tienen relación con la materia a la que postula, de todos los documentos que presenta, únicamente 2 cumplirían con los requisitos para ser calificados, lo cual suma un puntaje de 8 sobre 24. Es decir, su calificación final sería 18 sobre 24 y no de 24 sobre 24 puntos como consta en el informe técnico presentado por la Comisión de Calificación.
Los componentes donde cargó la documentación es de experiencia profesional de acuerdo a la especialidad a la que postuló a partir del 11º año. Dentro de la categoría se presenta que son contestaciones a demandas, alegatos, recursos extraordinarios de casación y o revisión, máximo 6 documentos. En la experiencia de demanda de impugnación, detalle de los documentos presentados por la postulante, presenta una experiencia de demanda de impugnación que se refiere a liquidación del pago del SRI ventilando en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con sede en el Distrito Metropolitano de Quito. El comité de valoración de expertos sí le da una calificación. La calificación de conforme al reglamento está bien calificado, tiene 4 puntos. No solicita recalificación. Y la observación del calificador dice que indica que el tribunal valora positivamente la experiencia por considerarse que cumple con los requisitos por la tabla del artículo 2 y la resolución 064. Estos documentos que la postulante presenta igual le dan una valoración a las demandas de modulación, a las acciones de protección. Y en la última demanda de contribuciones al IES, sobre una acción de protección en contra del IES, la valoración del comité de expertos es acertada. La calificación, de acuerdo a la resolución 064, debería tener 0 puntos. Pero a pesar de eso, la comisión de calificación otorga 4 sobre 24 puntos. No solicita recalificación, sin embargo, la demanda puntuada corresponde por calificadores a una acción de protección, por tanto, no se considera dentro de la materia de contencioso tributario, por ser una acción de protección, de acuerdo al derecho constitucional. Sí. Esos serían los casos de alerta expuestos por la demandante, señor presidente. Hasta aquí, palabra. Gracias. En este momento, el director desea sobre la palabra o termina la exposición. Señor director general, por favor, tiene la palabra. Posteriormente, entregaré la palabra a la Dirección de Asesoría Jurídica. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señores vocales, directores nacionales, a la ciudadanía que nos ve a través de los medios digitales. La Dirección General va a hacer uso de la palabra y va a narrar cronológicamente el ingreso del reclamo de la postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía. El 1 de julio del 2024, la postulante Maite Benítez Chiriboga ingresó un escrito al Consejo de la Judicatura, el mismo que se signó con el trámite CJ-EXT-2024-11269, mediante el cual manifestó al Pleno del Consejo de la Judicatura y a la Dirección General su deseo de exponer evidencias de errores e inconsistencias en las calificaciones de los postulantes en la fase de méritos del concurso. Esto fue el 1 de julio. El 2 de julio, mediante oficio número CJ-DG-2024-1091-OF del 2 de julio del 2024, es decir, al siguiente día, el doctor Hernán Alfonso Calixto Moncayo, director general encargado a la fecha, solicitó a la postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía, previo a dar trámite legal a su petición, que precise los hechos y motivación de lo manifestado con relación a las calificaciones de los postulantes en la fase de méritos del referido concurso público. Aquí viene la primera anomalía. El trámite fue archivado el 9 de julio, sin dar todavía la posibilidad para que la postulante conteste. Sin embargo, la postulante Maite Benítez, mediante correo electrónico dirigido al correo institucional, no al correo del director general de esa época, sino al correo institucional, contesta lo solicitado por el director general en su oficio CJ-DG-2024-1091-OF. Esto hasta el
8 de julio. De esa fecha, el trámite o la petición de la postulante quedó oculta o traspapelada en el correo electrónico del analista encargado de llevar el trámite. Posteriormente, el 16 de septiembre del 2024, la postulante insiste en su petición. Ella quería ser atendida, quería ser escuchada por el Pleno. Es aquí donde el asesor de talento humano de la Dirección General le hace ver al analista del error en este caso, de la situación en que se encuentra oculta esa petición, y el 2 de octubre se realiza una reunión donde estuvo presente Talento Humano y la Dirección General, y mediante memorándum número CJ-DG-2024-7336-M del 4 de octubre del 2024, la Dirección General le solicita a la Dirección de Talento Humano emitir a la brevedad posible el proyecto de respuesta por medio del cual el suscrito brinde la contestación a la postulante Maite Lucía Benítez Chiriboga. En vista de la información que era de suma importancia, el 22 de octubre, esta Dirección General le solicita a la Dirección Nacional de Talento Humano un informe pormenorizado de la denuncia presentada por la postulante Maite Lucía Benítez Chiriboga. Es así que este informe es presentado el día 23 del año y el mes en curso, el mismo que se elevó al conocimiento del Pleno y que ha sido expuesto en este momento, señor presidente. Gracias. La intervención. Señor director jurídico, exclusivamente sobre la pregunta previo yo a otorgar la palabra, sobre la pregunta que realizó la doctora Solanda Goyes, vocal, solicito su respuesta. Dos preguntas. Primero es por qué competencia sobre la fase precluida era uno, claro, y el otro es la acción de protección. Señor presidente, buenos días, señoras vocales, buenos días, señor vocal, señor director general, directores nacionales. En relación a esto, debo manifestar de que en las acciones de protección, al existir en curso y no haberme inteligenciado antes de venir al Pleno, no me puedo referir al caso concreto al existir varios puntos. Entonces, sobre ese caso concreto, en caso de terminar, presentaré un informe respectivo para conocer si es que existe o no existe y las observaciones que pueda darse, porque si yo me voy a pronunciar algo sobre este caso y se está judicializando, por estrategia jurídica podría tener afectación desde mi área de patrocinio. Entonces, sobre ese tema podría yo presentar un informe que si así lo soliciten en el tema de judicial. En el otro tema debo manifestar lo siguiente, señor presidente, de que efectivamente, de acuerdo al artículo 27 del reglamento, de la resolución 064-2024, se habla que la fase precluida propiamente de que cuando ya se ha calificado, se ha reconsiderado, no cabe una segunda reconsideración, efectivamente. Sin embargo, es importante manifestar que de acuerdo al artículo 66, numeral 23 de la Constitución de la República, establecen de que cualquier persona puede presentar una petición o queja y nosotros estamos obligados a darle contestación a esto y darle trámite. Y en ese sentido, una de las facultades determinadas en el artículo 10, numeral 17 de la resolución 064 establece de que el director general, dentro de sus atribuciones, puede poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura sobre las frases precluidas como tal. Y al existir que la fase de méritos existe una denuncia y que aquella denuncia no se puede considerar como una recalificación porque el reglamento lo establece con claridad en el artículo 27, y por nosotros hacer obedientes al orden constitucional estamos obligados a dar trámite a una denuncia queja y a dar la respuesta motivada, y en ese sentido existe
la competencia del Pleno del Consejo de la Judicatura para conocer esta queja, y es importante, e insisto, discúlpenme la expresión, no es reconsideración, que eso no lo podemos hacer de acuerdo al artículo 27, pero sí conocer queja porque hay un derecho constitucional de petición por una postulante. Y en ese sentido, pues, estando dentro de las facultades del señor director general y haber escuchado a las áreas técnicas de talento humano, señor presidente, y en el caso de existir alguna anomalía en el proceso, el propio reglamento establece el procedimiento a seguir. Eso es lo que yo puedo manifestar, señor presidente. Gracias, señor director jurídico. Previo a conceder las palabras, quisiera indicar lo siguiente. Conforme a la exposición que ha realizado el director general a este cuerpo colegiado, se puede evidenciar de que la documentación que ha sido puesta en conocimiento del cuerpo colegiado, es decir, el informe respecto a los casos planteados de la postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía, dentro de la fase de méritos del concurso público, oposición y méritos de impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que ha sido presentado por el director nacional de talento humano, y ha cedido la palabra a la servidora que se encuentra encargada de realizar los análisis respectivos y todos los trámites y actividades administrativas dentro de los concursos. Este informe básicamente es del reflejo del documento inicial que el director general ha expuesto en este pleno. Es decir, de esa información que ha cursado, esa documentación ha ingresado dentro de esta institución y ha tenido algunas situaciones un poco inexplicables, como por ejemplo, es un documento que ha ingresado en la fecha 8 de agosto, me parece que indicó el señor director, me puede corregir, el 9 de julio, perdón, el 9 de julio, y posteriormente a eso, a través del director general de la que entonces se le da un tiempo para que pueda complementar esa respuesta. Ante esta actuación por parte del entonces director general, esa petición fue archivada. Una vez que se archiva esa documentación vuelve a ser presentada en el mes de septiembre. En este mes, en esta fecha, ¿me podría corroborar el director general para ser un poco más preciso, por favor? 16 de septiembre. El 16 de septiembre entra a conocimiento de la actual administración, y cuando se toma desde Presidencia y la Dirección General en conocimiento, el director general, al poner en conocimiento dicho documento de los servidores públicos, los servidores judiciales que trabajan en dicha dependencia, ocurre una situación que no debería ocurrir en ninguna institución pública, y aparentemente se le oculta al trámite, no se le da la diligencia necesaria, no se le da la respuesta oportuna, y eso genera que el director general, al conocer esta información que no fue informada por parte de los subalternos de esa dirección, emita un documento en octubre 4, en el cual solicita a la Dirección de Talento Humano una respuesta respecto a la solicitud presentada por la señora o postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía. Al respecto, la Dirección de Talento Humano también emite un documento, el cual solicita las directrices y se elabora el informe que ustedes tienen hoy en conocimiento. Señoras vocales, señor vocal, toda la ciudadanía que nos observa, considero oportuno de que este pleno, y respondiendo un poco a las situaciones o circunstancias y de cierta manera las observaciones que ha realizado la doctora Yolanda Yupangui, es menester conocer el orden del día, fue claramente leído por el señor secretario general. Lo oportuno en este momento, conforme lo que ha manifestado precisamente la doctora Yolanda Yupangui, y toda vez de que existe este informe que ha determinado ciertas inconsistencias en una fase precluida, sin embargo, no es menos cierto que nosotros, como cuerpo colegiado, de acuerdo a lo que establece el propio Código Orgánico de la Función Judicial, así como lo establece el propio reglamento, de ser necesario y analizando todas las circunstancias con los análisis necesarios respectivos que sean conducentes para ver qué pasa con este concurso, lo podemos hacer. El señor director general se encuentra plenamente facultado de igual manera a través del artículo 10 del reglamento, con especial atención del numeral 17, en donde dice claramente que puede
o que da a conocer y poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura los informes de fases precluidas del concurso público elaborados por la Dirección Nacional del Talento Humano o la Escuela de la Función Judicial. Por todos los hechos que han sido narrados aquí y que creo que la ciudadanía y nosotros, creo que como cuerpo colegiado, independientemente de la posición que se tenga, debemos garantizar transparencia en este concurso. Y esa transparencia se la da con acciones decididas y claras. En razón de esto, y previo a que obviamente cada uno de los miembros integrantes, como ha sido mi característica en este pleno, que escuche las voces, incluidas las que no pudieran estar acorde con los pensamientos que tiene uno, hemos buscado siempre tomar una resolución, respeto a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, pero en mi caso muy particular, y toda vez de que esta información debe ser leída como tal, una información que ingresó a este consejo y que luego de que pasa por ciertos trámites administrativos engorrosos y curiosamente no se le da la celeridad que debió haber tenido, no se le da la atención oportuna que debió haber tenido, resulta que en esta fase en donde nos encontramos hoy por hoy en el concurso, empieza a realizarse un análisis en donde existen potenciales inconsistencias dentro de una frase precluida. En razón de esto, y tal como también lo ha manifestado la doctora Yolanda Yupanqui, es necesario incluso tener los informes técnicos necesarios, mayor cantidad de elementos que permita tomar una decisión a este pleno para saber qué pasó, por qué esa documentación pasó por este viacrucis administrativo que no debe pasar, que no tiene que ocultarse las informaciones, que no tienen que archivarse sin ningún mérito y tienen que ser contestadas todas las peticiones ciudadanas independientemente de dónde venga. Yo considero, insisto nuevamente, que este pleno, como ustedes bien lo conocen, en este momento conoció un orden del día y este oficio fue solamente para conocimiento, solo conocimiento. Pero en virtud de que este documento que ha sido leído, expuesto por las áreas técnicas donde se puede avisorar ciertas inconsistencias en una fase precluida, yo lo que sugiero, y eso lo entraremos en el momento oportuno, cuando todos tengan el uso a la voz, que definitivamente deberíamos enviar a las áreas técnicas que realicen una ampliación de esta información a las áreas pertinentes que han atravesado por parte de este concurso, que nos digan qué potenciales hallazgos puedan encontrar, qué es lo que ha pasado, si es que existen fundamentos o no de estas denuncias que, como insisto nuevamente, este viacrucis administrativo que no entiendo por qué pasó en su momento la Dirección General, y que incluso en la actual administración servidores, sin dar la mayor explicación, no pasan los documentos de manera oportuna. Yo considero que podríamos conocer este documento y posteriormente, como les digo, la idea es que las áreas técnicas amplíen con un informe cada una de las posibles hallazgos que puedan encontrar y suspenderíamos los siguientes puntos del orden. Esa es un poco la propuesta. Yo me basaría sobre la construcción de realizar unas disposiciones de despacho, dejando en claro en algo, posteriormente para darle la palabra a la doctora Goyes, es que nosotros hoy conozcamos este informe y demos el tiempo suficiente para que las áreas técnicas desarrollen con mayor detenimiento, con mucho más documentación, puedan verificar si existen o no más hallazgos sobre estos casos que se nos ha puesto en conocimiento y que era responsabilidad de este pleno conocer en virtud de garantizar la transparencia dentro de este proceso. En razón de ello he dejado un poco plasmada cuál sería la visión que yo tengo y concedo la palabra en este momento solicitándoles que por favor, al igual que yo realicé mi exposición, el señor secretario esté monitoreando el tiempo para tener igualdad de oportunidad a todos y posteriormente llegar a una deliberación que nos permita tomar una resolución en el Pleno. Por favor, doctora Goyes, tiene la palabra. Gracias. Bueno, realmente había pensado que cuando se anunció que había esta comunicación, que fue la semana pasada, pues tendríamos la oportunidad de conversar previamente, dado que es una circunstancia que como Pleno del Consejo de la Judicatura también tiene que siempre garantizar el principio de credibilidad y confiabilidad sobre el proceso que estamos llevando.
El concurso de Corte Nacional de Justicia, primero, obedece a un mandato constitucional. Nosotros, el Consejo de la Judicatura, tenemos que complementar la Corte, al menos así se dijo desde cuando asumimos el cargo, ¿no? en calidad de titularizados, y se dijo también pues, que teníamos que avanzar porque la Corte Nacional de Justicia en este momento trabaja con 11 jueces que son temporalmente denominados jueces temporales. Entonces, hay una debilidad institucional tan grande. Por otro lado, vemos que existen los casos Pantalla, Metástasis, Purga, que también ha debilitado muy fuertemente a las instituciones. Y en el marzo del 2024, nosotros en este Consejo de la Judicatura, yo no estuve presente, pero hablo en términos institucionales, no estuve presente porque lo habría hecho. A mí me dejaron de convocar en ese tiempo. Se puso en conocimiento la situación del concurso año 2023. Y en ese año 2023, cuando se chequea, aparece que existe una serie de anomalías en el concurso, ¿no? Y una de las anomalías era que se permite ingresar al concurso a personas que integraron o que presentaron su documentación por fuera de tiempo. Esa causal fue enviada a la Fiscalía General del Estado y ha dado lugar a que se inicie, por otras razones además de esta, el caso Pantalla. El caso Pantalla, ustedes saben, nace de una denuncia de aquí sobre las irregularidades que se evidenciaron en el concurso del 2023, pero allí hay una serie de temas que son irregulares. Uno de esos, el que hubieron postulantes que pudieron ingresar al concurso habiendo presentado su postulación por fuera de tiempo, es decir, en el sistema se les permitió que ingresaran fuera de tiempo. ¿Cuál es una de ellas? La señora Maite Benítez, la que ahora es denunciante. Maite Benítez está en el proceso Pantalla en esa calidad, denunciada por el propio Consejo de la Judicatura. Por eso es que ahora que ustedes están haciendo esta revisión, que yo no he alcanzado a hacerla porque en 2 horas con anticipación que se nos ha entregado toda la información es imposible, por eso yo digo que aspiraba a tener una mesa de trabajo en donde pudiéramos analizar estos detalles. La señora Maite Benítez, que fue denunciada por el Consejo de la Judicatura y que consta dentro del proceso en los elementos que lleva la señora Fiscal General Diana Salazar a la Corte Nacional de Justicia, a la formulación de cargos, hace mención a este aspecto. Y ahora resulta que cuando la señora nos pone una comunicación para cuestionar a postulantes de su propia especialidad, porque está cuestionando a los postulantes que forman parte de su propia especialidad. Ella está postulando. Maite Benítez, que consta, es enunciada en la formulación de cargos del caso Pantalla, es ahora la que nos presenta una comunicación diciendo que revisemos los puntajes otorgados por el comité de expertos en la especialidad de tributario, en la especialidad tributaria. ¿A quién cuestiona? Cuestiona a sus compañeras de concurso, una doctora Salgado, si mal no me acuerdo, un doctor Lucas, un doctor Lema y alguien más. Y sí me llama la atención, señor presidente, y yo creo que en esto tenemos que ser mucho más cuidadosos, eso es lo que yo quiero solicitar en esta sesión, de cómo estamos actuando. O sea, si el día de mañana nos vienen 10 comunicaciones diciendo que hay errores o inconsistencias en la calificación, todas las vamos a conocer aquí. Mi primera pregunta es ¿bajo qué norma? Porque la que leyeron no dice eso, dice otra cosa. Y me voy a permitir leer la que hicieron referencia respecto del artículo 10, numeral 17 del reglamento del concurso de Corte Nacional de Justicia, dice lo siguiente: facultades de la o el director general, número 17,
Conocer y poner en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura los informes de las fases precluidas del concurso público elaborados por la Dirección de Talento Humano o la Escuela de la Función Judicial. Dice, informes de las fases precluidas. Esos informes ya se presentaron, ya se conocieron, ya se resolvieron. Entonces, cuidado, hacemos interpretaciones extensivas de estas normas porque la fase está precluida y los informes fueron presentados justamente para cerrar esa fase en su debido momento, mérito seguramente en abril de este año, antes de que pasemos a oposición. Otro elemento que les quiero hacer notar, para nosotros conformar el comité de expertos, porque estas calificaciones, ¿quién hace? El comité de expertos. ¿Cómo se configuró el comité de expertos? El comité de expertos se conformó solicitando a las universidades que nos presenten nombres para conformar este equipo de expertos. Por lo tanto, los docentes u otras fuentes que se escogieron provienen de universidades como la Universidad de Espíritu Santo, como la San Francisco de Quito, la Católica y otras universidades de donde sacamos los expertos. Y esos son los expertos que hicieron la calificación. Quisiera saber en base a qué norma internamente analistas o la Dirección de Talento Humano están haciendo una revisión de la calificación. A mí me parece eso gravísimo. Le falta un minuto, por favor. Inclusive tan grave que, digo, no nos está induciendo a algo la señora Benítez, que está nombrada en la formulación de cargos del caso Pantalla. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. Entonces, yo diría también, y lo puse por escrito, señor presidente, en una comunicación también, que revisemos quiénes están siendo los equipos de esta revisión. ¿Por qué pedí eso? Porque tengo entendido que parte de quienes están haciendo esta revisión de calificaciones ahora estuvieron en el concurso que también estuvo denunciado y que es ahora parte de los elementos de Pantalla. Entonces, yo sí quiero advertir esto, son los temas que hubiésemos realmente querido conversar en las reuniones de trabajo, porque sí me parece, yo no encuentro norma para revisar calificaciones. Adicionalmente, la señora Maite Benítez tiene una acción de protección presentada ante los tribunales de la República. Está y nosotros concluido su tiempo, doctora Goyes. Sí, solo cierro con eso. Nosotros deberíamos esperar porque la única ruta es la judicial. Entonces, ¿cómo así vamos a revisar puntajes? Al menos de mi parte, señor presidente, siempre hemos dicho, por eso se conformaron el comité de expertos. Ellos hicieron declaraciones en reunión donde usted estuvo presente cuando hubo el escándalo de métricas web, y ellos todos dijeron, hemos actuado en libertad, con autonomía, no ha habido ninguna interferencia de los vocales, y de eso existe grabaciones, comunicación las registró, existen documentos escritos que ellos han dicho eso. Por lo tanto, a mí me llama la atención que estemos ahorita revisando con esta celeridad este tema. Yo pido a la decisión que se está tomando de devolver a las áreas técnicas este caso, que se pida que vengan los expertos, porque tenemos que tener respeto por quienes hicieron esas calificaciones. Habría que mirar quién hizo validación y comprobación, verificación se llama en la norma según el Código Orgánico de la Función Judicial, validación y pertinencia de los instrumentos jurídicos. 2, existe otro elemento que son los que hicieron la calificación en sí mismo, y luego hay un tribunal de recalificación. O sea, hay 5 expertos al menos que están inmersos en este proceso, que pertenecen a las universidades, que deberían ser escuchados para realizar estas observaciones, ¿no? Yo lo digo así. Gracias, directamente, porque es lo que creo y es el pedido. Gracias. Que haría. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿No hay más? ¿No? Gracias, señor presidente. Todo proceso de concurso de merecimientos y oposición tiene que ser tramitado con diligencia y transparencia. No podemos, me llama mucho la atención que haya llegado una información a manera de queja, lo que ustedes quieran, ¿no?,
a conocimiento del señor director general del Consejo de la Judicatura y primero no le hayan dado trámite adecuado y luego hayan archivado, parece, ¿no? Correcto. Cuando allí hay cosas que son esenciales de este concurso, si las hubiésemos conocido antes, claro que hubiésemos resuelto con oportunidad, pero tampoco podemos decir, no, ahora ya está precluido y no podemos hacer nada. No importa las irregularidades que existan, ¿no? No importa cuánto no sea de transparente. Si tiene transparencia el 1%, entonces seguimos con el concurso. Creo que no es lo jurídico, al menos en mi línea no puedo yo poder dar el aval de un concurso que está o tiene una serie de inconsistencias. Lo que nos ha dicho la señora, los de talento humano, en este momento, pues que hay unas inconsistencias en cuanto a las calificaciones, ¿no? En este caso, de méritos. Y en esos méritos, pues, de acuerdo a lo que tengo, yo estudié de lo que dijeron hacer, hay puntajes bastante elevados que no son fáciles de entender. Parece que a un señor le pusieron, lo que no dice, 50 puntos. Pero de los 50 puntos, 28 no están bien dados. Esto es en materia tributaria. En otras materias no sabemos. ¿Cómo podemos decir no vamos a hacer absolutamente nada, no queremos saber nada de lo que ha ocurrido, no importa que se han dado los puntajes de manera inadecuada, sin ninguna fundamentación, sin los documentos de respaldo? No creo que digamos eso, pues, ¿no? Tenemos que actuar con total objetividad. Consecuentemente, pues necesitamos que las áreas técnicas hagan un estudio adecuado, cada quien desde sus competencias, y nos den una información, bueno, completa, ¿no? Y lo que decían aquí, luego de tener esa información, se pueden hacer las mesas de trabajo, ¿no? Con el fin de ir discutiendo con la intervención directa de los vocales, como dijo la doctora Yupanqui, para saber qué es lo que realmente ha pasado. Entonces, hoy podemos decidir sobre esto, no tenemos ninguna postura, no tenemos ninguna posibilidad, yo al menos no tengo ninguna posibilidad de decir, vamos a resolver por parte del Pleno tal asunto. No hay, si no tengo los elementos, ¿cómo puedo decir que voy a resolver sin conocer a ciencia cierta lo que realmente ha pasado? Entonces, lo que procede es dar unas ciertas instrucciones por parte de la presidencia, y esas instrucciones o esas se llaman, no son disposiciones de pleno. Disposiciones de pleno. Disposiciones del pleno, lleguemos a conocer ya a ciencia cierta con detalle cada uno de sus competencias de las áreas técnicas y nos den a conocer. Y de esa forma, pues, transparentar lo que es un concurso de merecimientos y oposición. No podemos decir simplemente, vea, en la Corte Nacional de Justicia hay pocos titulares, eso lo sabe toda la ciudadanía, todo el mundo, y la mayoría están en calidad de con jueces temporales, que no son jueces, sino con jueces temporales. Ellos están actuando para conformar el pleno, que son 21 jueces, y vayan desarrollando sobre todo dos cosas que tiene como competencia el pleno, ¿no? En este caso es dictar resoluciones con fuerza de ley, cuando ellos lo ameriten, pues, ¿no? Y cuando haya obscuridad en la aplicación de una norma. Y lo otro es desarrollar la jurisprudencia de triple reiteración, que también son los referentes para orientar en cada una de las materias, porque son 6 salas especializadas. Entonces, la jurisprudencia de triple reiteración va saliendo de cada sala, ¿no? Y ese es un referente para todo operador de justicia para ver por dónde vamos a caminar. Y eso hoy decía también en la Universidad Andina, que también existe entonces otra corte que hace un control de constitucionalidad, que es la Corte Constitucional, y que esta Corte Constitucional emana la jurisprudencia vinculante, ¿no? Y también dije que entre las dos cortes de cierre, la justicia ordinaria, que es la Corte Nacional, y la Corte Constitucional, siempre ha habido unos choques, ¿no? Siempre ha habido unos asuntos controvertidos,
pero es que tienen que irse limando con el fin de que se garantice ¿qué? La seguridad jurídica. El pueblo lo que quiere en la administración de justicia ordinaria y también en la constitucional, seguridad jurídica. Y no se diga también en un concurso de merecimientos de oposición, donde se va a nombrar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Entonces yo les invito a que hagamos las cosas de la manera más transparente, que todo el mundo se entere de lo que realmente ha pasado. Si hay alguna anomalía, que se haga conocer y al final decidirá este pleno. Hasta allí, señor presidente. Gracias, doctor Merck. Doctora Yolanda. Una sola cosita que se nos está escapando. Se está pidiendo que se hagan los trabajo, todo lo demás. En el primer oficio, creo que es de la doctora Benítez, se pidió la comparecencia de ella al pleno. Allí sí rogaría no darle. Y eso es una petición concreta porque está... Ay, perdón. Tendré que repetir. Le decía que en uno de los oficios de la doctora Benítez se solicita que le recibamos en el pleno. Es una de los temas que yo les ruego tomar en cuenta, que eso es imposible. Y en ese aspecto yo le rogaría al señor director general, bajo su disposición, señor presidente, de que se le niegue, porque los postulantes no pueden estar en contacto con el pleno ni con ninguno de los vocales en ningún momento. Eso quería aclarar. Gracias. Gracias, doctora. Solamente para finalizar, yo acojo los criterios presentados por las señoras vocales y el señor vocal. Se tomará en cuenta lo que ha manifestado la doctora Yolanda Yupanqui y respecto a lo que ha manifestado la doctora Solanda Goyes, vocal de este cuerpo colegiado, en el ámbito de lo que siempre hemos buscado, que este espacio deliberativo genere resoluciones que impacten positivamente en la sociedad. Eso es lo que buscamos, creo que es una línea que nos caracteriza a los cuatro vocales que nos encontramos aquí. Hago mía las palabras de la intervención del doctor Mer Benavides y en razón a lo que ya se ha hecho y dejar pasar alguna situación que potencialmente pudiera tener alguna inconsistencia, creo que el Pleno tiene que conocerlo. Para eso precisamente se genera esta figura administrativa de que se puedan ampliar los informes. Sobre lo manifestado adicionalmente por la doctora Goyes, respecto de la doctora Benítez Chiriboga Maite Lucía, a quien no la conozco, no sé quién es, nunca la he visto, tengo que decir lo siguiente: sea la doctora o sea otra persona, es muy importante tomar en cuenta lo que el área técnica el día de hoy expuso. Y el área técnica el día de hoy expuso que en una fase precluida de méritos existe, aparentemente, luego de un análisis técnico, puntos que se han agregado en campos que no debían ser agregados. ¿Qué genera eso? Es una ventaja sobre otro postulante. Y considero que todas las personas que estamos integrando este cuerpo colegiado, independientemente de la postura, tenemos la obligación de garantizarle al país tomar una resolución que se ajuste a los mayores estándares de transparencia y pulcritud sobre las resoluciones que estamos tomando. En razón de esto, y toda vez insisto nuevamente, sobre el análisis que ha sido expuesto aquí, y de ese análisis que ha perfilado la existencia de inconsistencias en una fase de méritos, que eso incluso tengamos en cuenta que genera una ventaja no solamente en un punto, en dos, en tres, me parece que eran más puntos aparentemente, pero eso genera una desventaja sobre el resto de postulantes que no tuvieron una calificación acorde. Porque incluso el momento que pasan a las siguientes fases, que ya tienen una calificación, como es la de oposición, sea la práctica o la teórica, esos puntos que tuvieron de más genera una situación de desigualdad. Y si es que eso efectivamente pasó, entonces los informes técnicos podrían también tomar una muestra de otros casos que precisamente nos ayuden a tomar una mejor decisión. No porque nos diga X persona o Y persona, una persona Y. Es necesario tomar en cuenta que todas las actuaciones que debemos tomar acá, las decisiones que debemos tomar acá, deben apalancarse, afianzarse en un informe técnico,
jurídico que nos permita a nosotros tomar una decisión. Por ello, yo voy esbozado algunas sugerencias que podamos hacer. Insisto nuevamente, en esto acogería yo la sugerencia de la doctora Yolanda Yupanqui, que nos impediría conocer el resto de los otros puntos. Eso considero que deberíamos hacer, porque este punto no era conocimiento y resolución, era conocimiento. Y en razón de que hemos conocido esto, las siguientes disposiciones de despacho, que insisto nuevamente, dentro del ámbito deliberativo, podríamos tomarlas. Solicito por secretaría que pueda tomar, proyectar, por favor, las disposiciones. Por favor, dé lectura a las disposiciones que están en pantalla. Procedemos, señor presidente, con su autorización. 1. Dar por conocido el informe respecto de los casos planteados por la postulante Benítez Chiriboga Maite Lucía dentro de la fase de méritos del concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. 2. Disponer a la Dirección Nacional de Talento Humano ampliar el informe técnico y realizar una revisión de forma aleatoria de las y los postulantes respecto a las posibles anomalías sobre sus calificaciones dentro de la fase de méritos en torno a la aplicación del reglamento del concurso. 3. Disponer a la Escuela de la Función Judicial realizar un informe técnico actualizado que contenga la revisión exhaustiva y pormenorizada del procedimiento y selección de los expertos, señalando bajo qué criterios se designaron respecto a sus perfiles y la experiencia que se consideró de acuerdo a la materia y fechas en las que fueron nombrados en torno a la aplicación del reglamento del concurso. 4. Disponer a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que una vez que cuente con los informes de las áreas técnicas, realice un análisis legal del reglamento del concurso a fin de determinar si éste se encuentra en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. 5. Disponer a la Dirección Nacional de Transparencia iniciar las investigaciones en torno del escrito presentado por la postulante Benítez Chiriboga. 6. Al conocerse estas anomalías presentadas, suspender el tratamiento de los siguientes puntos del orden del día previstos para esta sesión, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5, y devolver la documentación a las áreas técnicas correspondientes hasta que los informes requeridos sean puestos en consideración del Pleno del Consejo de la Judicatura en una nueva sesión, los cuales deberán ser remitidos hasta el 8 de noviembre de 2024. Hasta aquí el texto. Señor presidente. Doctora. Gracias. Yo no estoy de acuerdo con esas disposiciones, no sé cómo se las va a dar como disposiciones de pleno porque quiero dejar mi voto salvado frente a esto. Y mucho más, yo estoy de acuerdo en que se conozcan los puntos que estaban siguientes en el orden del día, es decir, el punto 2.3, no, perdón, 2.2, 2.3, que tiene que ver con la reanudación del concurso público para la selección de jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Y en caso estaría de acuerdo en que se disponga la Dirección Nacional de Talento Humano a ampliar el informe técnico y realizar la reforma aleatoria respecto a las posibles anomalías. No estoy de acuerdo. Es más, yo he dicho que debería tomarse en cuenta el pronunciamiento de los expertos, así que yo dejo sentado y como no va a haber votación, porque esto es simplemente disposiciones, quisiera que se aclare el procedimiento para dejar sentada mi posición. Las disposiciones, doctora Yolanda. En el punto 4, por favor. Así se dispone que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, una vez que se cuente con los informes de las áreas técnicas, realice un análisis del reglamento del concurso. El reglamento no es el que está ahorita en discusión. El reglamento no está en discusión. Lo que está en discusión es la denuncia o el oficio digamos. Lo que está en discusión no es el reglamento, sino los casos que expone la doctora Maite Benítez. Entonces, yo les rogaría, al menos en ese punto, cambiarle. El reglamento no está en discusión en este momento. Sobre lo que acaba de decir la doctora Yupanqui, yo tengo una nota aquí y dice en el punto 4,
disponer a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica para que realice un análisis del reglamento, ¿cierto? Pero no puede ser de manera amplia el reglamento, revise el reglamento. Pero yo creo que puede ser el momento, ¿no?, para que a través del señor director jurídico del Consejo de la Judicatura pueda llegar a detenerse a ver si existe alguna inconsistencia, ¿no?, con una normativa superior, que puede ser con una ley, con una norma constitucional, ¿no? De existir nos informará eso, y si no existe, pues no nos informará, dirá que está muy bien el reglamento. Pero lo importante es que se revise con el fin de ir ya seguros si es que hay alguna anomalía, pues no. De existir. Si no existe, no va a presentar absolutamente nada, dirá que no existe. El punto 6 tampoco estoy de acuerdo. Estamos ya afirmando que existen anomalías. Al conocerse anomalías. No, todavía no se sabe. Vamos por el punto 4. Doctor Mer, usted pondría ahí disponer a la Dirección Nacional de Seguridad que una vez que se encuentren los informes de las necesidades técnicas, realice un análisis, un análisis del reglamento para ver si tiene alguna inconsistencia de manera general nomás. De existir alguna inconsistencia. De existir alguna. No es materia de discusión en este momento el reglamento. Además de eso, tendría que hacerse una demanda ante el contencioso administrativo por vicios de Director. legalidad y constitucionalidad de la Corte Constitucional. No puede hacer el Consejo con informes técnicos conducirle al Pleno, ¿no? En todo caso, puede ser que ese punto le quitemos. Ya. Solamente quiero darle la palabra al director jurídico previo a hacer cualquier eliminación. Para no topar el reglamento. Señor presidente, si no me permite, sugiero que se acoja el pedido de la doctora Yupanqui, pero en el sentido de que disponer a la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica que una vez que encuentre con los informes técnicos de las áreas, realice un análisis legal e informe al Consejo de la Judicatura el camino a seguir, nada más. Ya, perfecto. No del reglamento. No, el reglamento, sí, de forma amplia, para poder yo determinar de acuerdo al insumo que me va a dar la ley técnica. Gracias. Y acojo la sugerencia de la doctora Yolanda Yupanqui. El número 5 considero también que debería ser eliminado. Sí. Señor presidente, con el fin de ir acogiendo en el 4, sí. Entonces... Creo que el 5 todavía, todavía no tenemos la certeza. Entonces, porque precisamente usted manifestó de que no existen las... Y en verdad, si es que existieran... Cuando de los informes se determine alguna anomalía, entonces allí, y él tampoco iría entonces el sexto, ¿no? El sexto ya no se puede afirmar que hay anomalías. Señor presidente, de existir las anomalías, pues... solicitaría que con el fin de que se pueda tomar nota de la disposición, si el director nacional de asesoría jurídica, respecto al punto 4... ya, ok. Sí. Entonces, realice un análisis legal y presente su respectivo informe. Nada más. Y en Pero el 6 también sería... Claro, pues ya dice. Sí, okay. Suspender el tratamiento de los puntos hasta que nos presenten los informes, nada correcto. más. El 5 se elimina. El 5 se elimina. Yo coincido en que tiene que eliminarse. Y el 6 solo decir suspender el tratamiento hasta que nos den los informes. Y ahí sugiero, señor presidente, que al conocer el informe presentado por la Dirección Nacional de Talento Humano, se suspende, nada más. No hablar de anomalías. No. O suspender el tratamiento. Suspender, por favor. Suspender eso. Ahí está yo de manera general. Listo. En virtud de esto, la manera de cómo se tiene que llevar esto de manera respetando el derecho parlamentario, la doctora Yolanda Yupanqui y la doctora Solanda ha manifestado su oposición al respecto. Entonces, yo en este momento presento la moción para que se pueda aprobar las disposiciones. No es necesario aprobar esto. No. Sí, tiene toda la razón. Son disposiciones. Tiene toda la razón. Son disposiciones. Tiene razón. 8 de noviembre, dice. Al final. Hoy estamos 28. Sí. Como unos 10 días. Como hay un feriado de por medio.
está muy Ya. corto, pero toca ver que realmente hay. Ah, largo está. Para mí está corto. Ahorita no podemos darnos el tiempo de la posibilidad de perder Listo. segundos. Ahorita es necesario. Pero son 10 días que están dando, me parece un plazo prudencial. Ya. Doctora Sí, Sara. yo voy a dejar sentado por escrito, dado que se está suspendiendo los puntos 2, 2, 2, 3, que son reanudar el concurso, y que para mí eso me parece que es el deber institucional. Por esa razón yo estoy en desacuerdo de lo anterior, entonces dejaré por escrito mi postura. Gracias. Doctor, si me entrega eso, lo de los pagos. No tengo teléfono. No, pero sí, ya estaba listo casi. Ya está. Doctor. Pero que ya salga de su... Salga de su Conocimiento, análisis de la metodología para la fase del examen de confianza del concurso. Así es. ¿Por qué suspendemos eso? Eso es lo que yo digo. ¿Qué punto? El 2.5. El 2.2, el 2.3, el 2.4, ¿por qué no tratamos eso? En el momento en que nosotros estamos conociendo esta documentación, de cierta manera podría tener un impacto sobre lo que vamos a resolver hoy. Insisto, si los informes no determinan ningún tipo de inobservancia, entonces los puntos continuarían con su normal trámite. Pero si los informes determinan algún tipo de irregularidad, estamos del día de hoy tomando una decisión sobre algo que posiblemente no tenga ningún efecto. Es precisamente por eso el motivo principal de que se realicen los informes ampliatorios al respecto. La verdad sí quiero dejar sentado que para mí no debería dejar de tratarse el 2.5 al menos, porque se trata de algo que no tiene nada que ver sino ya con el examen de confianza, que incluso está encargado a una entidad internacional. No podemos ignorarle y decir por nuestra cuenta que después que ellos ya han trabajado en la metodología, han trabajado en el cronograma, les dejamos para después. Me parece un poquito delicado. En todo caso, no me opongo al resto, pero con el no sabemos qué asunto resultados van a dar los informes que los van a ampliar. Sí, pero si no va a afectar ya a este esto. momento, ya a lo mejor lo trataríamos, pero no sabemos. Esperemos, yo creo que el tiempo es prudencial para que nos presenten unos informes completos para entender realmente lo que está. Por eso se da justamente el tiempo necesario para que los informes sean preparados de una manera prolija, técnica y legal. En razón de eso es lo que se presentan las disposiciones de pleno. Señor secretario, por favor, tome nota de la objeción presentada por la doctora Solanda Goyes. Sí, gracias. Tomamos nota de las disposiciones que han sido presentadas en este pleno y anotaremos la objeción de la doctora Solanda Goyes, quien remitirá también formalmente a la Secretaría General. ¿Se toma nota de las disposiciones? Gracias, señor secretario. Se suspende el presente los puntos del orden previstos conforme lo que se establece en las disposiciones siendo las 14 horas con 15 minutos, señor secretario. Permítame, por favor, solamente conocer. Ya, aquí está, sí. Señor secretario, previo a la suspensión, me permito solicitar si me puede indicar si es que existen puntos del orden del día adicional. Señor presidente, señores vocales, una vez suspendidos los puntos 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5 del orden del día prevista para esta sesión, no existen más puntos para ser tratados por este pleno, conforme a la convocatoria correspondiente. Gracias. Se suspende, se clausura la presente sesión, siendo las 14 horas con 16 minutos. ¿Sí? Muchas gracias.